Una joven rubia, sonriente, con un corte de pelo impecable, vestida con una bata blanca inmaculada, como si acabara de salir de un cartel publicitario de servicios médicos, señaló con la cabeza el monitor frente a los ojos del paciente y dijo: «Aquí tiene, mamá». Puede admirar a su hijo en la pantalla. Al principio, fue difícil distinguir algo claro entre las líneas y manchas, pero al mirar más de cerca, la joven reconoció en una de ellas un pequeño bulto con un diminuto corazón latiendo, fruto del amor entre ella y su marido. Una oleada de ternura por aquel bebé aún no nacido llenó su corazón, haciendo que su voz se quebrara, apenas contenida por la intensa emoción. Nastia formuló la eterna pregunta que una ecografista escucha al menos 20 veces al día: ¿es un niño o una niña? La doctora, una mujer de rostro sereno, movió el sensor de la máquina sobre el abdomen de la paciente, respondiendo con una leve tristeza: «No se preocupe, lo sabrá más adelante. Lo importante es que tanto usted como el bebé están bien». La futura madre salió de la consulta sin ganas de volver a casa. Roma estaba ocupado con el trabajo y los viajes, y ni siquiera pudo acompañarla al médico aquel día. Además, no deseaba hablar innecesariamente con su suegra en el pasillo de la policlínica. Nastia se sentó en la sala de espera y comenzó a mirar la fotografía, pensando en cómo cambiaría su vida tras el nacimiento del niño. Por supuesto, su mayor anhelo sería mudarse a un lugar pequeño y alquilado, aunque no era lo más importante. Lo principal era que ese espacio fuera solo para ellos dos, es decir, pronto serían tres, siempre que fuera sin la presencia constante de Sana Stepanovna. Un suspiro entrecortado escapó del pecho de Nastia al recordar a su suegra, quien, a pesar de ser la única hija, había encontrado en su hijo un objeto de amor exclusivo, sin caprichos ni pretensiones. Sana había esperado vivir felizmente y ansiosa por tener nietos, pero no fue así. Desde el primer día, la mujer había declarado una guerra implacable contra la favorita de su hijo. Sana Stepanovna, quien había tenido un destino duro, siempre sola, sin marido y dedicada a los negocios desde los años 90, había criado a Roma por sí misma, concentrándose en el más rentable de sus emprendimientos, una enorme red de clínicas veterinarias y farmacias. Ahora, era una persona conocida y respetada en la ciudad, incluso planeaba postularse al Parlamento. Pero, ¿por qué había odiado a Nastia desde el primer momento? A primera vista, la chica se perdió en conjeturas. Quizás se trataba de algún tipo de novatada femenina que su suegra había sufrido en su juventud, y ahora veía la vida de su nuera como demasiado fácil. Nastia había llegado a una familia acomodada sin haber visto mucho en su vida. Provenía de una familia pobre. Su madre había tenido 2 o 3 trabajos durante toda su vida y apenas prestó atención a su hija. Pero cuando un hombre rico apareció en el horizonte, Nastia se casó felizmente y su madre respiró aliviada, contenta de que al menos ella pudiera disfrutar de la riqueza ajena. Desde el principio, Nastia intentó ganarse a su suegra. Se encargaba de toda la limpieza en la gran casa, intentando no alterar la rutina. Viajaba para ayudar en la clínica cuando había escasez de trabajadores, pero sus esfuerzos no lograban derretir el hielo en el corazón de Sana Stepanovna. La mandona estaba acostumbrada a controlar todo y a todos, y en casa no daba tregua a su joven nuera. Cada vez que Nastia entraba en la cocina para preparar la cena de su marido, Sana Stepanovna encontraba una nueva manera de criticarla. Stepanovna estaba allí, una vez más regañando, criticando el mal cocinado. «Has cogido la sartén equivocada, no le dé a Romochka semejante comida», reprendía con severidad. Un sonido sacó a la joven de su ensoñación cuando de repente oyó una voz familiar muy cerca de ella. En la oficina vecina, reconoció una figura familiar y su corazón se llenó de alegría. Qué bien que Ronka hubiera venido después de todo. A pesar de que en la mañana había dicho que no podía acompañarla debido a asuntos urgentes, probablemente quiso sorprenderla y por eso no le avisó. Nastia estaba emocionada. Ahora podría mostrarle la foto de su hijo, y quizás, con esta alegría, él finalmente estaría de acuerdo en mudarse de la casa de su madre. Con una sonrisa, abrió la boca para llamar a su marido, cuando de repente vio a una chica guapa acercarse a él y rodearle el cuello. Roman la abrazó suavemente y la besó directamente en los labios, dejándola marcada con un carmín rojo brillante. Nastia se quedó inmóvil, boquiabierta, incapaz de apartar los ojos de la escena. «Querido, ahora veremos a nuestro bebé», dijo la morena con voz chillona, sonriendo y mirando a los ojos del legítimo marido de Nastia. «¿Quieres una niña o un niño?», continuó, mientras Roman le murmuraba algo al oído y soltaba una sonora carcajada. Los ojos de Nastia se nublaron. Roma vivía con 2 familias. ¿Cómo era posible? Eso significaba que cuando su marido le decía que iba a trabajar, en realidad mentía y se iba con otra mujer para divertirse. Y ahora, esta otra mujer también estaba embarazada, igual que ella. Pero lo que más le dolió fue el hecho de que él fuera al médico no con Nastia, su esposa, sino con esa otra mujer.
Este pensamiento hizo que Nastia saliera de su estupor y se levantara rápidamente. Sí, dijo en voz alta mientras se acercaba a la pareja, yo también tengo curiosidad, Roma. ¿A quién quieres más, a un niño o a una niña? Nastia salió corriendo por la acera, sin saber a dónde ir, chocando de vez en cuando con los transeúntes, quienes la miraban con desconcierto. La joven corría con lágrimas congeladas en sus enormes ojos apenados, pero no le importaba. Tenía la cabeza hecha un lío y un amargo y punzante nudo de resentimiento en el corazón. Finalmente, cuando encontró un rincón desierto en el parque, se detuvo y se dejó caer en un banco donde nadie pudiera oírla. Abrumada por las emociones que amenazaban con desbordarla desde dentro, Nastia se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar desesperadamente. Entre gritos y llantos, repasaba en su mente los detalles de lo que había sucedido. En su memoria, la reciente escena en la policlínica quedaría grabada para siempre, cuando su marido, primero, la miró confundido durante mucho tiempo y luego, casi con desprecio, le dijo bruscamente, no sabía que soy un hombre y puedo tomar mis propias decisiones. Puedo mantener a otra familia. No discutas, todo el mundo vive así. Si no te gusta, nadie te va a retener. Jesús, y pensar que hace apenas un año te juraba amor eterno, diciendo que no habría más mujeres para él, hablando de valores familiares, condenando la traición y el engaño de los demás. Pero en realidad, todo era una vil mentira, descarada y desvergonzada. Ahora tendría que regresar a casa y contárselo a su suegra. Es dudoso que ella la apoye. Sana Stepanovna se opuso a su matrimonio desde el principio, intentando con las maniobras más sutiles deshacer su relación. Pero siempre reservaba su enojo únicamente para su nuera. Sin embargo, ahora la situación había cambiado un poco, porque se trataba de su propio nieto o nieta. ¿Acaso el corazón de la empresaria no se conmovería por su descendencia? Aunque fuera solo por su nieto, ¿no sentiría compasión alguna? Pero no, todas sus emociones se habían quemado hace tiempo, y lo único que probablemente diría sería algo como, estás exagerando, Nastia. No te lo inventes, vuelve y aguántate. Qué fácil era decirlo. ¿Cómo podría soportar vivir bajo el mismo techo con un traidor? ¿Dónde quedaba su dignidad? ¿O acaso la dignidad de los pobres se atrofiaba con el tiempo? Nastia sabía que no podía vivir así. La joven suspiró profundamente, se secó las lágrimas y, temblorosa, marcó el número de su amiga de la infancia, Lena. Sabía que Lena, a pesar de su compasión, no podría quedarse con ella por mucho tiempo. Lena vivía en una pequeña habitación de un piso compartido y tenía sus propios problemas. Cuando Sana Stepanovna escuchó el sonido de la puerta de entrada abriéndose, se precipitó hacia la antesala con su habitual expresión de resentimiento y fastidio. La mente de Nastia se llenó de pensamientos oscuros. Si su suegra desconfiaba tanto de ella, ¿sería porque temía que le robara algo? Con una sonrisa amarga, Nastia levantó sus ojos hinchados hacia la mujer. Ya no le importaba lo que pensara o dijera. Sana Stepanovna no tardó mucho en lanzar sus comentarios predecibles, con un tono de voz gélido, casi indiferente. Se preguntó por un segundo si valía la pena iniciar esta conversación, pero, de repente, Nastia comenzó a relatar el encuentro en la clínica con Roma. Las palabras fluían de su boca mientras describía la escena, cada detalle horrendo la asfixiaba, y nuevamente las lágrimas rodaron por su rostro. El rostro de su suegra se contorsionó en una sonrisa regodeante, y con un tono condescendiente y arrogante, le dijo, has entrado en una familia rica. De sucio a príncipe, por así decirlo. Vives de todo. Si no fuera por Roma, tendrías que pagar por todo. El cinismo tan descarado de Sana Stepanovna dejó a Nastia paralizada. Incluso sus lágrimas dejaron de fluir repentinamente, congelándose en sus ojos abiertos de asombro. ¿Por qué me miras así?, preguntó la suegra con frialdad. Es la verdad de la vida. Todo en este mundo tiene su precio. ¿Soy perezosa y ociosa?, respondió Nastia tímidamente, intentando defenderse. He sido tu sirvienta durante más de un año. He sido tu sirvienta durante más de un año. ¿Y cuántas veces te he ayudado en tus negocios? Nastia replicó con firmeza, recordando las incontables ocasiones en que había trabajado incansablemente para apoyar a la familia. Pero su suegra simplemente resopló con desdén y murmuró, ahora recuperas la voz. Te has revolcado como un queso en la mantequilla, y aquí estás, sin gratitud. Era inútil discutir con ella. Nastia sabía que las palabras no cambiarían nada, así que se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. No podía quedarse más tiempo en esa casa. No había mucho que empacar de sus pertenencias, solo lo que había adquirido durante su matrimonio. Anastasia decidió categóricamente no llevarse nada que perteneciera a esa familia. Todas las cosas sencillas que había traído de la casa de sus padres cabrían en una sola maleta. ¿A dónde vas, histérica? ¿A los vagabundos de la estación de ferrocarril?, gritó su suegra con sarcasmo, mientras la veía empacar. Te pido que te vayas de esta casa.
Y si vuelves dentro de un par de días, no te dejaré entrar en mi casa, te lo garantizo. La calma de Nastia parecía irritar profundamente a Sana Stepanovna, quien seguía arremetiendo con sus palabras llenas de veneno. Decídete ahora, o te quedas o mueres en la pobreza. Pero Nastia no miró atrás. Cuando cruzó el umbral y dejó atrás esa casa que tanto odiaba, sintió un increíble alivio. Había tomado la decisión correcta. Debía alejarse de esa gente para siempre. Lenka, su amiga de la infancia, la recibió en su modesto apartamento. Como madre soltera, Lenka tenía sus propias dificultades, incluida la responsabilidad de cuidar a su hijo Sanka, de 4 años. Nastia miró con tristeza y ternura al pequeño, que no se separó de ella en toda la tarde. Tía Nastia pasó toda la tarde jugando con él, construyendo trenes de vapor y leyendo cuentos de hadas. Solo hacia medianoche, cuando Sanka finalmente se quedó dormido, pudo Nastia sentarse en silencio y reflexionar sobre su futuro. Ahora no había tiempo para lágrimas ni sentimentalismos. Debía analizar su situación con la cabeza fría, pues tenía que responsabilizarse no solo de ella, sino también de su futuro hijo. Conseguir un buen trabajo en su estado era casi imposible. Una empleada embarazada que pronto se iría de baja por maternidad no era deseada en ningún lado. Necesitaba estirar al máximo los ahorros que había logrado acumular trabajando a tiempo parcial antes de casarse. Había conducido por la ciudad como mensajera durante unos meses, y, milagrosamente, no había gastado esos honorarios en tonterías. Sin embargo, ese dinero solo le alcanzaría para unos pocos meses, quizás 2 o 3, y eso si lograba encontrar un lugar barato donde vivir. Revisó los anuncios de alquiler, descartando rápidamente las opciones elitistas y caras. Al final, solo quedó un anuncio que ofrecía una habitación con casera en una casa particular a las afueras de la ciudad, con un precio sorprendentemente bajo. La dirección correspondía a una casa antigua y modesta, con un pequeño jardín delantero que parecía haber sido descuidado durante mucho tiempo, cubierto de maleza y protegido por una cerca caída. Se escuchaba un perro ladrando débilmente desde el interior. Mientras Nastia se acercaba, una anciana con una mirada atenta apareció en la puerta, saludándola con un gesto amable. Ella sonrió al recibir a Nastia y, a pesar de que el anuncio decía que alquilaba una habitación, se mostró comprensiva con la joven. La anciana, incluso, tuvo que regañar estrictamente a su perro, Kusia, para que dejara de ladrar y abriera la puerta con hospitalidad. Entra, cariño. Sígueme, te mostraré todo, le dijo mientras la conducía a través de la casa. La habitación era pequeña, pero bastante acogedora, con cortinas de flores y un suelo decorado con rayas multicolores brillantes. Solo había una cama, una mesita de noche y un armario robusto. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Nastia, sorprendida por la modestia del alojamiento. Esperaba que hubiera un error en el precio, que parecía muy bajo para un lugar tan sencillo. No lo quiero en absoluto, respondió la anciana. Veo que eres una buena chica, pero soy inválida y no tengo a nadie que me ayude. Te ofrezco vivir aquí gratis, solo necesitaré que me ayudes a veces con la limpieza, la colada y las compras. No hay mucho trabajo después de la enorme casa de tu suegra. Nastia encontró a la anciana bastante agradable y sensata. La perspectiva de no tener que pagar alquiler le permitió ahorrar el dinero que tanto necesitaba para el nacimiento del bebé. La única pregunta que salió de sus labios fue, ¿cuándo podemos mudarnos? Sí, ya mismo, querida, respondió la abuela Semyonovna con una sonrisa. No era demasiado caprichosa. En la vida cotidiana solo exigía una limpieza perfecta en la cocina, y a pesar de sus limitaciones físicas, le encantaba cocinar. Nastia disfrutaba participar en el proceso, y casi todos los días la anciana horneaba bollos adornados o galletas con costra de azúcar. Los fines de semana, las manos arrugadas de Semyonovna manejaban con destreza la masa, creando nuevas y deliciosas obras maestras. Había mucho que aprender y, en las tardes, Nastia disfrutaba del tradicional té y largas conversaciones a la cálida luz de la lámpara de la mesa, a pesar de que no había televisión en la casa. Llevo toda la vida trabajando de cocinera en una cantina, decía la anciana. Echo de menos la repostería. Últimamente no tengo fuerzas para nada, pero mis manos recuerdan y exigen. Menos mal que tengo una ayudante como tú. Nastia pronto se enteró de que Semyonovna había quedado viuda hace algún tiempo. La viudez la había perseguido durante años. Hace 2 años, su nieto, un joven deportista, había defendido a una chica de 3 agresores borrachos. Aunque uno de los agresores solo sufrió heridas leves, era hijo de un rico e influyente, lo que llevó a que el joven fuera encarcelado durante 4 años por defensa propia excesiva. Así, el joven, que apenas había entrado en la edad adulta, pagó un alto precio por su nobleza. Semyonovna sufrió un ataque de nervios tras este evento y quedó inválida, esperando ansiosamente el regreso de su querido nieto.
La anciana sacudió la cabeza, se persignó y comentó que Dios lo ve todo y que todos recibirán lo que merecen. Nastia se sorprendió al darse cuenta de que, a pesar de sus expectativas iniciales, le gustaba vivir en la pequeña y modesta casa con Semyonovna. El ritmo pausado y el ambiente cálido resultaban más valiosos que los lujos de la mansión de su suegra. Con el tiempo, comenzó a sentir que vivía con una abuela, a la que no recordaba pero que debía ser tan amable, cariñosa y ocasionalmente exigente como Semyonovna. La táctica de espera indulgente que Nastia había adoptado no había dado los resultados esperados. La fugitiva embarazada esperaba que algún día su marido la encontrara, que tras una larga conversación llegaran a un acuerdo amistoso y formalizaran el divorcio. Sin embargo, el tiempo pasaba y no había señales de él. Su legítimo esposo y su madre parecían haberla olvidado por completo. Nastia se encontraba en una encrucijada. Tendría que pedir el divorcio por sí misma, y su suegra había prometido que no le daría ni un centavo a la exesposa de su hijo, mostrando su carácter inflexible. El proceso de divorcio sería complicado y se vería obligada a luchar por los derechos del bebé nonato. Tenía muchas preguntas, pero no había nadie a quien hacerlas. La situación la agotaba, y cada noche, antes de irse a la cama, era consumida por un miedo frío y húmedo a que el dinero eventualmente se agotara. El pensamiento de cómo manejaría esa eventualidad la mantenía despierta, repitiendo en su mente posibles soluciones para no sucumbir al pánico. Nastia se sumergía en pensamientos reconfortantes sobre el bebé que llevaba dentro, imaginando qué tipo de niño sería, un travieso o un cariñoso tranquilo. Cerrando los ojos, le susurraba al bebé en su vientre: ¿Quién eres, cariño? Aún no te conozco, pero ya te quiero mucho. No tengas miedo, todo saldrá bien, tu mamá estará bien. Murmurando estas palabras para sí misma, finalmente lograba dormirse. Una tarde, la ayuda llegó inesperadamente de parte de Semyonovna. La anciana, con cautela y condescendencia, le comentó a Nastia: he hablado con mis amigos, esos viejos solitarios y arruinados. No te preocupes, ellos están en una visión finlandesa de la vida. Y no discutas, recibirás al menos unos centavos extra. A los viejos les viene bien estar ocupados. Así, Nastia se encontró con dos nuevos pupilos, María Vasilievna, una mujer melancólica que apenas podía moverse en la habitación, y un hombre alegremente optimista, que siempre estaba riendo. Antonina Mikhailovna, ambas ancianas compartían una desgracia en común: habían sido abandonadas por sus hijos. Este tema resultaba doloroso y delicado, y el afecto innato de Nastia hacia las ancianas despertó en ellas simpatía y confianza. Pronto, Nastia conoció todos los detalles del destino de las ancianas. Una de ellas había perdido a su hijo mayor cuando aún era joven. El menor se había emborrachado hasta morir, y llevaba años sin dar señales de vida. La única hija de la otra anciana se había casado con un hombre rico y se había marchado al extranjero para siempre. De su pasado proletario, ella simplemente decía que su madre había muerto y que no tenía familiares en casa. Tras recibir esta noticia, la anciana sufrió un ataque del que nunca se recuperó del todo, y Nastia sentía una profunda compasión por ambas. Nastia intentaba hacer más de lo que se le pedía para darle un poco de color a la vejez triste y solitaria de las ancianas. Pronto, empezó a recibir algo de dinero. Intuyendo que el proceso de divorcio debía comenzar en algún lugar, eligió una oficina de abogados modestamente, pensando que tal vez sería más barato. Temblando de emoción y nervios, Nastia se dirigió hacia el desconocido calvo de traje gris oscuro, que parecía un experto en su negocio. A primera vista, el abogado, Sergei Alexandrovich, despertó confianza en ella por los diplomas enmarcados que adornaban las paredes, los cuales parecían certificar un alto nivel de profesionalidad. Sin embargo, Sergei Alexandrovich no mostró mucho interés en Nastia al principio. Aparentemente, la apariencia de la cliente potencial no le inspiraba confianza. A pesar de esto, después de escuchar el problema y revisar los documentos, el abogado se animó repentinamente. Durante la consulta, habló sin parar, haciendo preguntas capciosas y mostrando una atención intensa. Nastia lo miraba con admiración y respeto, como si fuera una deidad. La cantidad de términos profesionales e ingeniosos que utilizaba era asombrosa, pero el significado de sus complicadas expresiones era tan confuso que, al final de la conversación, Nastia estaba tan desconcertada que solo pudo pensar en dos cosas. Primero, que tenía una enorme suerte de haber encontrado a un abogado así, y segundo, que su caso era muy difícil, pero debía luchar por mantener las posibilidades de obtener una resolución satisfactoria. El abogado le aseguró que no sería difícil manejar el caso, pero que necesitaba encontrar dinero para pagar sus servicios. Era imposible ocultar la situación a Semyonovna. La anciana, con una mirada aguda y perspicaz, interceptó la expresión ansiosa de Nastia desde el umbral de la puerta, y de inmediato la hizo sentar frente a ella, obligándola a contarle todo. Apareció con un pequeño fajo de billetes en las manos y lo colocó frente a Nastia.
Esto es para tu abogado. Estoy ahorrando para mi nieto, pero aún le quedan algo menos de 2 años de condena. Se lo darás a tu marido. Un escalofrío nervioso recorrió el cuerpo de Nastia, abrumada por un profundo sentimiento de gratitud. Su garganta se contrajo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Valentinovna, muchas gracias. Te devolveré hasta el último centavo, dijo Nastia, abrazando a la anciana. Te lo prometo. La anciana hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Por supuesto que me lo devolverás. Confío en ti. Sergei Alexandrovich, evidentemente complacido de ver a su cliente de nuevo, contó las notas e inmediatamente preparó el contrato, dejándolo todo claro y oficial. Al salir del bufete, Nastia se deshizo al fin del largo y tenso documento, con sus sellos y frases en seco lenguaje de negocios, y ahora sentía un renovado optimismo. El caso seguiría adelante. El abogado advirtió que no podía garantizar un éxito del 100% en el caso, pero a pesar de todo, Nastia sentía una confianza plena de que todo saldría bien a partir de ese momento, y pudo dejar de lado las preocupaciones. Realmente, no tenía por qué aburrirse o quedarse de brazos cruzados. El rumor en la comunidad se convirtió en una excelente publicidad. La conexión con las otras ancianas, cada una con su carácter y destino diferentes, pero todas compartiendo la amarga soledad y la vejez desamparada, le permitió a Nastia ofrecer compañía y empatía. Aunque a veces había caprichos y regaños, nada lograba enfriar el ardor de la joven. Si uno se fijaba en la raíz del problema, era claro que las personas mayores carecían de atención y comunicación. Nastia siempre estaba dispuesta a mantener una conversación, a escuchar y a simpatizar. El abogado llamaba de vez en cuando para asegurar que todo iba según lo previsto. Se preparaba, escuchaba, y sinceramente calculaba sus honorarios por el bien del caso, pidiendo paciencia. Sin embargo, el tono del abogado cambió ligeramente. Ahora se lamentaba de que su cliente hubiera decidido divorciarse antes de que naciera el niño, y expresó ciertas dudas sobre si podrían demostrar la paternidad en caso de que el marido rechazara el examen de ADN. Nastia se preguntaba si había razón para dudar. Aunque le parecía inapropiado cuestionar a un hombre tan inteligente y educado, una sensación de inquietud se asentó en su mente. No sé, querida, es abogado, debería conocer la ley. Cuando tuvimos el juicio de nuestro nieto, tuvimos la mala suerte de que nos tocó un abogado corrupto que se llevó dinero tanto de nosotros como de los padres del acusado. Y el resultado, ya ves, comentó Semyonovna, con un tono de experiencia amarga. La repentina llamada a la puerta sorprendió a Nastia y a las ancianas, que se miraron temerosas, preguntándose cómo había logrado el visitante eludir al vigilante y al ruidoso perro Kusia. La ausencia de ladridos del perro les resultó desconcertante. Nastia se levantó de un salto, con las manos temblorosas, y se apresuró a abrir la cerradura. En el umbral apareció un joven alto y desconocido, vestido con una túnica oscura. Al ver a Nastia, sus ojos grises se congelaron en una mirada de sorpresa. Hola, saludó el joven. Detrás de él, se oyó una exclamación. Andriusha, Andriushionka. En el instante siguiente, la casera se levantó de un salto y, tan rápido como pudo, se dirigió hacia el invitado. El joven se iluminó al ver a la anciana y se lanzó a sus brazos abiertos. He vuelto, dijo. Nastia dedujo que se trataba del nieto de Valentina Semyonovna, a quien la anciana amaba profundamente. El exceso de emoción hizo que la anciana no pudiera mantenerse en pie, y entre risas y sollozos, Nastia y Andrei la sentaron en la mesa. ¿Te dejaron ir antes?, preguntó Nastia, mientras las lágrimas de alegría se mezclaban con las de la anciana. Oh, a mi edad, las sorpresas pueden salir mal, bromeó Semyonovna, confirmando su preocupación. Pero eres mi fuerte, abuela, dijo Andrei con una sonrisa, abrazando de nuevo a la anciana con sus enormes manos. Perdóname, perdóname. Después de que se abrazaron y las emociones se calmaron, la abuela presentó a su nieto a la inquilina. Ella es Nastia Andriusha, vive en mi casa y ayuda con las tareas domésticas. Me ha hecho revivir. Finalmente, Nastia se atrevió a expresar lo que la había estado molestando desde la llegada de Valentina Semyonovna. Probablemente debería mudarme ya, dijo. La anciana frunció el ceño y respondió en un tono indignado. ¿A dónde vas a ir? No te vas a mudar. Luego se volvió hacia su nieto y le dijo. Nastenka es casi como la mía. Así que tendrás que dormir en un catre. Oh, abuela, es divertido, rió Andrei. Después de la cárcel, estoy dispuesto a dormir en un catre o en el suelo. Era evidente que la prisión no había quebrado el espíritu del joven. Seguía siendo tan amable y simpático como lo había educado su abuela. Sin embargo, en algún rincón oculto de su alma, el resentimiento por la injusticia de un mundo gobernado por el dinero y un abogado que lo había abandonado seguía latente. El caso de Andrei no había funcionado desde el principio. El abogado se había limitado a abandonarlo y dejarlo a merced de un fiscal comprado.
Andrei había sido rechazado por varios empleadores debido a sus antecedentes penales, y la situación se había vuelto cada vez más desesperante. En uno de sus escasos días libres, Nastia decidió hacer una visita sorpresa a su abogado. Se dirigió a la oficina con la esperanza de obtener respuestas directas. Al llegar, el despacho estaba desierto y tranquilo. Sergei Alexandrovich estaba de espaldas a la entrada, absorto en una conversación telefónica, sin darse cuenta de la llegada de Nastia. Desde la oficina, ella oyó algunos fragmentos de frases. Sí, todo va bien. Todo va según lo previsto, dijo Sergei Alexandrovich por teléfono, con palabras que a Nastia le resultaban familiares. Por supuesto que prometí tener en cuenta sus intereses. Y no olvide los míos. Nastia escuchaba al altavoz de vez en cuando y oía fragmentos de la conversación. No, no tienes que remitir nada a tu hijo. De todas formas no recibirá nada. He hecho un buen trabajo con su nuera. Ha tenido suerte de que fuera yo quien cogió el maletín. El testigo involuntario de la conversación se sintió incómodo y trató de escabullirse de la habitación sin ser visto. Nastia, atónita, permaneció inmóvil, asimilando la dura verdad. No podía ser posible. Las coincidencias no suceden así. La desagradable verdad salió a la superficie, poniendo todo en su lugar. El abogado estaba manipulando a una mujer embarazada, haciéndola creer en un arreglo favorable y plantándole cara a una familia rica con un apellido famoso. Sergei Alexandrovich se volvió y miró a Nastia con una expresión confusa, intentando comprender cuándo había entrado y qué había oído. La expresión en su rostro revelaba que sabía que ella entendía todo. Con los labios blancos, Nastia trató de procesar la traición de su abogado, pero las emociones tumultuosas nublaban su mente. Tomó aire profundamente y solo pudo pronunciar: no quiero hacer más negocios contigo. Estás despedido. Con esas palabras, salió de la oficina, su mente abrumada por el dolor y la desilusión. En la calle, todo se rompió en su alma. Se preguntaba por qué siempre encontraba traidores en su camino. ¿Era ella solo una ingenua dispuesta a ser engañada por todos? Quizás, como había sugerido la esposa de Stepanovna, debería volverse dura y fría para ganarse respeto y miedo, pero Nastia no era capaz de hacer eso. Su conciencia la arrastró de vuelta a la cruel realidad, donde miles de preguntas se arremolinaban en su mente. Ahora, con el juicio programado para dentro de una semana, el tiempo se había perdido irremediablemente. No podía permitirse contratar a otro abogado. Todos los ahorros de Semyonovna se habían ido con Sergei. Su exmarido y su madre se reirían de ella, mientras ella se enfrentaba a la dura realidad de la traición y la desesperanza. Se reirán de ella, y Nastia y su hijo tendrán que enfrentar una existencia miserable. ¿Es imposible que una persona sencilla encuentre justicia en este mundo? Con dificultad para moverse, Nastia regresó a casa y abrió la puerta. Semyonovna no estaba. Aparentemente, había salido a charlar con su vecina. Andrei estaba trabajando con empeño en una vieja plancha, intentando repararla. Pero al ver el estado de ánimo de Nastia, dejó todo a un lado y corrió hacia ella. Nastia, ¿qué te ha pasado en la cara?, preguntó, preocupado. Nastia, que había aguantado hasta el final, se desplomó en una silla y comenzó a llorar amargamente al verlo. Andrei, que había apretado los dientes al ver las lágrimas de una mujer desde la infancia, se quedó en silencio, conteniéndose. Todos sus viejos resentimientos y recuerdos del pasado emergieron como una lava ardiente, listos para estallar y arrasar todo a su paso. Andrei, con los puños apretados, se levantó furioso y comenzó a recorrer la habitación, incapaz de controlar sus emociones negativas. Solo un pensamiento atormentaba su mente una y otra vez. ¿Qué clase de sinvergüenza era Sergei Alexandrovich? El joven caminaba de un lado a otro, murmurando para sí mismo, hasta que se detuvo y miró a Nastia con una mirada ardiente y llena de furia. Nastia, temerosa de que su enfado pudiera llevar a Andrei a una confrontación peligrosa, se acercó a él. Andrei, no te atrevas, te lo ruego, le dijo, con un tono de súplica en la voz. Si haces algo, arruinarás todo. No podemos permitir que te pongas en peligro. Andrei, al escuchar las palabras de Nastia, empezó a calmarse, pero la ira en sus ojos seguía brillando intensamente. Nastia se acercó y le tocó la cara con las palmas de sus manos, mirándolo a los ojos con serenidad. Gracias, Andrei, dijo con voz temblorosa, por estar aquí, por apoyarme. Por ahora, soy como una princesa en un cuento de hadas, y tengo un noble y fiel caballero a mi lado. La reacción de Andrei fue de sorpresa. Su grado de enojo disminuyó instantáneamente al escuchar las palabras de Nastia. Se dio cuenta de que, a pesar de la desesperación de la situación, su apoyo y lealtad eran valiosos. Con una sonrisa triste, Nastia trató de infundir algo de esperanza en la situación y en los corazones de quienes la rodeaban. Tengo un noble y fiel caballero. Andrei sonrió tristemente y, con un suspiro, envolvió a la mujer en un cálido abrazo, acariciándola con ternura.
Nastia, al abrir los ojos, observó la habitación. Los rayos del sol matutino se colaban insistentemente por el hueco entre las cortinas, proyectando un rayo dorado sobre el suelo de madera, justo sobre la almohada. A su lado, en el sillón, Andrei dormía, habiendo pasado toda la noche en compañía de Nastia, conversando sobre todo y nada. Al sentir el crujido de la cama, Andrei despertó, desechando el sueño. ¿Qué pasa?, preguntó, asustado. Nastia se levantó de un salto, sonriendo y añadiendo cariñosamente. Buenos días, Andrei, todo está bien. A pesar de ser la persona más infeliz del mundo, Nastia encontró sorprendentemente fácil sentir tranquilidad en su corazón. Hoy, lo que antes parecía trágico no era tan desolador, quizás porque su tristeza ahora era compartida. Salió de casa, con la promesa de visitar a los dos pupilos que vivían en casas lejanas. Mientras viajaba en el autobús, observando los edificios y los jardines dorados de principios de otoño, sintió un estado de calma y bondad. El mundo que la rodeaba parecía más hermoso. Aunque los problemas persistían, sentía un verdadero apoyo, sabiendo que siempre habría alguien dispuesto a ayudarla. El futuro, antes desconocido, ahora parecía menos temible. Ella estaba segura de que el destino no la abandonaría, que era favorable y le ofrecía constantemente ayuda y nuevas oportunidades. Al principio, cuando Nastia estaba desesperada, conoció a la amable y comprensiva Semyonovna. Aunque tenía un trabajo a tiempo parcial que la mantenía ocupada, se preguntaba si realmente valía la pena aferrarse a esta idea sin rendirse en vano. A pesar de todo, Nastia estaba sinceramente agradecida a quienes la ayudaban. La extraordinaria calma de la futura mamá no pasó desapercibida para los mayores. Nastia, qué misteriosa estás hoy. Quizá nos dejes pronto, es hora de que pienses en ti y en tu hijo, le dijeron. Nastia respondió con un alegre gesto de la cabeza. No, no voy a iros. Os ayudaré en todo lo que pueda. Al regresar a casa desde lejos, Nastia notó un coche extranjero y lujoso en la entrada, lo que hizo que su corazón empezara a temblar. ¿Acaso una visita inesperada estaba a punto de ocurrir? Y si fuera su suegra, dispuesta a burlarse de su nuera, no escatimaría tiempo ni esfuerzo en hacerla sentir miserable. Oh, Dios mío, ¿cómo será esto?, pensó, mientras Anna Stepanovna organizaba una posible escenificación en casa de un desconocido. Aceleró el paso, pero su vientre redondeado le impedía moverse con rapidez. Con la respiración contenida, entró en la casa, preparada para lo peor. Sin embargo, se sorprendió al encontrar un ambiente idílico. Andrei, de buen humor, y Semyonovna, con una expresión satisfecha, estaban en la cocina, disfrutando de un plato de buey en salsa. No era el hombre joven con un mechón gris en el cabello quien había llegado en el coche de la famosa marca. El desconocido se volvió hacia Nastia y le sonrió bonachonamente. Hola, tú debes ser Nastia, dijo con un profundo y agradable barítono. Esta es nuestra Nastia, nuestra ayudante y ángel de la guarda, explicó Semyonovna a la desconcertada mujer que se sentaba tímidamente a su lado. El invitado resultó ser el padre de la misma chica a la que Andrei había defendido hacía 2 años y por la que había pagado cruelmente. Estuve casi 3 años en el extranjero y ni siquiera supe que mi madre y yo ya no vivíamos juntos, explicó el hombre. No creí necesario notificarte, y además convencí a mi hija de que no era importante. Pavel Ivanovich frunció el ceño. Si hubiera sabido todo esto en su momento, habría tenido una conversación completamente distinta con aquellos canallas. Habría puesto en vilo a todos mis conocidos, suspiró pesadamente. No me creas, Andrei, se volvió hacia el joven. Quiero agradecerte de alguna manera. Quizás con dinero o de otra forma. No seas tímido, salvaste a mi hija, y haría cualquier cosa por ella. El joven, sorprendido, se encogió de hombros. Bueno, ¿cómo aceptar dinero por una acción noble que hiciste de corazón?, dijo, pero de repente, tengo que pedirte un gran favor. Ayuda a Nastia. Bueno, ¿qué te pasa, Andrei? Se emocionó y pidió algo para ti, muchacho. Con cuidado, tomó su estrecha y frágil mano entre las suyas, como si temiera hacerle daño, y la miró a los ojos con una mirada profunda y penetrante, con sus ojos grises chispeantes. No discutas, por favor. Lo más importante es que te vaya bien. La mujer contuvo la respiración y miró fijamente a su marido. Pavel Ivanovich, al escuchar la historia de la desdichada embarazada, la malvada suegra avara y el pleito que casi fue un fracaso, se enfureció y se oscureció más que una nube. El nuevo conocido, un abogado corrupto, era un hombre de acción, sin palabras innecesarias. Sacó de su bolsillo un teléfono móvil de última generación y marcó un número. Mijail Efimovich querido, me alegra oírte, habló por el auricular. Sí, ya estoy de vuelta. Pasaré por allí el otro día. Tengo un gran encargo y necesito ayudar a una buena persona, una futura mamá. ¿Cuándo? Mañana a las 11 hay una ventana. Entendido. Gracias. Hasta luego.
Colgó el teléfono y volvió su mirada hacia una joven visiblemente sonrojada por la vergüenza, poco acostumbrada a ser el centro de atención. Nastenka, dijo, es el mejor abogado de la ciudad. Mañana en su despacho, cargaré todos los gastos al despacho del nuevo abogado. El contorno de Sergei Alexandrovich ahora parecía francamente insignificante. Nastia cerró los ojos, imaginando una lujosa habitación con ventanas panorámicas y muebles caros. Sentada en la recepción, al borde de un enorme sillón de cuero, se sentía fuera de lugar y temía no poder adaptarse al entorno. Sin embargo, Mijail Yefimovich la recibió con amabilidad y cordialidad, escuchó atentamente la confusa historia de la mujer sin tratar de deslumbrarla con términos jurídicos complicados, como lo había hecho Sergei Alexandrovich. Solo comentó brevemente que, basándose en lo que había escuchado, iba a hacer todo lo posible e imposible por buscar justicia. No necesito nada de él en general, aclaró Nastia. Solo que pague la pensión alimenticia, si está dispuesto a hacerse una prueba de ADN. Mijail Yefimovich sonrió ante este comentario y comentó cáusticamente. ¿Y quién te dijo que lo interrogarían? Nastia sonrió y se sonrojó un poco, pero el abogado la interrumpió con voz severa, sin dejarla terminar su frase. El colegio de abogados y la abogacía tendrán que enfrentarse de nuevo a este hombre. No tiene lugar entre nosotros, es una vergüenza para la profesión. En cuanto a la responsabilidad de tu marido, solo puedo decir una cosa. A este tipo de personas hay que castigarlas al máximo. No seré yo si no le doy una lección. A modo de despedida, sonrió y dijo, no te preocupes, Anastasia. Ahora piensa solo en el niño y yo me ocuparé del resto. Durante un largo período, la ex suegra y su hijo lucharon ferozmente, utilizando los métodos más viles de defensa y ataque, intentando desprestigiar a la ex nuera y esposa para que no obtuviera ni un solo bien. Sin embargo, gracias a un nuevo abogado, se hizo justicia. Nastia logró conseguir la mitad de los bienes de su ex marido, y resultó ser una tarea nada sencilla evadir impuestos en ese contexto. Lo más significativo fue que Mijail Yefimovich, aprovechando su fama y autoridad, hizo publicidad del caso en toda la ciudad. Así, todos se enteraron de la verdadera índole de la famosa mujer de negocios, que siempre había mostrado una fachada de humanidad y bondad, pero que en realidad resultó ser una persona desalmada. La reputación de esta prominente figura de la ciudad se desplomó irremediablemente. La mayoría de los empleados se pasaron a la competencia, y los clientes dejaron de utilizar los servicios de la avariciosa y cruel empresaria. Todos llegaron a la misma conclusión. Si trataba así a las personas, ¿qué se podía esperar de su trato hacia los animales? Andrei pisó suavemente el acelerador. El minibús se abrió paso entre los cadáveres y se detuvo lentamente junto a la fuente. Un joven saltó del asiento del conductor y ayudó a una pareja de ancianos a salir de la cabina. No se preocupen, ya hemos llegado, les dijo. El lugar era, en efecto, pintoresco y tranquilo, un mundo completamente diferente al bullicio de la ciudad con sus calles polvorientas y mal ventiladas. Aquí había una extraordinaria paz y tranquilidad, con parterres y gente de interés, jugadores de ajedrez, abuelas tejiendo, etc. La anciana, mirando a su alrededor con cautela, decía, todavía no puedo entender por qué estamos aquí. Los agentes inmobiliarios nos quitaron el piso y nos metieron en un granero. Con recuerdos desagradables y lágrimas en los ojos, ella continuaba. Pero Nastia parecía comprensiva, y Andrei le tocó el hombro una vez más y le explicó pacientemente. Galina Nikolaevna, ya te he dicho que esta pensión está financiada por una conocida fundación benéfica. No tenemos que pagar nada. Nuestra tarea no es ganar dinero a costa de los ancianos, sino ayudarlos. La mujer sacudió la cabeza y, con un pañuelo en la mano, se secó una lágrima. Que Dios te bendiga a ti y a tu fundación. ¡Qué noble causa has iniciado! Entonces, Andrei hizo un gesto hacia el edificio y sonrió a la joven con un vestido de colores claros que se acercaba a ellos. Hola, Galina Nikolaevna y Vasily Grigorievich, saludó la joven con voz alegre. Mi nombre es Anastasia Vladimirovna, soy la jefa de la pensión, así que si tienen alguna pregunta, pueden dirigirse a mí. Les mostraré la puerta principal. Hace mucho tiempo que se conocieron y, en sus primeros encuentros, eran amigos. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que entre ellos había un sentimiento más fuerte y hermoso. Andrei y Nastia, dedicados a este desafiante pero tan importante y necesario trabajo de abrir una pensión, recibieron la sugerencia de Pavel Ivanovich. Observando el amor y el respeto con los que Andrei quiere ayudar a quienes realmente lo necesitan, no es sorprendente que estén pensando en aumentar la familia, especialmente con su hijo a punto de comenzar la escuela el año que viene. Su hogar sigue siendo completamente idílico. El destino ha recompensado a cada uno según sus méritos. A algunos les ha dado amor, familia y un trabajo que les apasiona.
mientras que a otros, en contraste, les ha dejado con propiedades y negocios y los ha empujado fuera de la ciudad. En su caso, el desprecio y la condena han minado la confianza que alguna vez tuvieron. El hijo de Pavel Ivanovich, Roman, nunca encontró la felicidad conyugal con su amante. Aunque tuvieron un hijo, las constantes peleas y escándalos llevaron a Roman al abuso del alcohol, y ahora vive solo, completamente borracho. La vida es justa y equitativa. Tarde o temprano, todos deben pagar el precio de sus actos.